Hola chicos, buenas noches. Ahí están todos habilitados. Bien. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo andan chicos? Chicos, les cuento. Los exámenes van a estar en lo posible para mañana a la noche, ¿está? Pero no les aseguro nada. Así es que bueno, tengan en cuenta eso. No tengo buen internet en estos momentos, sí, así que puede que tengamos algún problemita. ¿Tá? Bueno, hoy vamos a ver la clase del capítulo 5, que es, tiene que ver con lo que es el mercado de dinero, lo que es el dinero en la economía. Vamos a empezar a ver la parte monetaria. ¿Tá? Todo el segundo parcial va a tener que ver con la parte monetaria, son nada más que 3 capítulos. El capítulo 5 que vamos a ver hoy, el capítulo 8 que lo vamos a ver la semana que viene y el capítulo 10. ¿Tá? Y ahí vamos a terminar, digamos, la materia. ¿Tá? Fíjense que son nada más que 3 capítulos del segundo parcial porque son 3 capítulos bastante complicados, porque no son tan simples de seguir los elementos que tienen que ver con la parte monetaria. ¿Qué les aconsejo? Traten de ir llevándola al día, traten de, en estos momentos, leer los capítulos durante la semana porque vamos a necesitar, después van a necesitar un tiempito para poder digerirlos, los conceptos. Entonces, por eso les pido que presten atención a estas cuestiones. A ver si está grabando. Sí. Bueno, vamos a empezar porque si no, no terminamos más. Estos son los temas que vamos a ver hoy, que es el dinero, digamos. Vamos a ver una teoría de la demanda de dinero, vamos a ver cómo se determina la oferta monetaria, en donde el Banco Central tiene un papel importante, un rol importante que cumplir. Después vamos a ver cómo es que se equilibra el mercado monetario en una economía cerrada y en una economía abierta. Cuando veamos economía abierta vamos a ver que empieza a jugar un papel importante el tipo de cambio, es decir, la cotización del dólar, para hacérselo bien simple, que puede ser tipo de cambio fijo o flexible. ¿Está? Y también vamos a charlar un poco sobre eso, vamos a ver las relaciones que existen entre el mercado monetario y la inflación, ¿está? Es decir, entre los precios y la cantidad de dinero. Después vamos a ver la relación entre tasas de interés nominales y reales, que ahí donde también la inflación juega un papel. Y después vamos a ver la relación que hay entre la velocidad de circulación y la tasa de interés nominal, ¿tá? Para ver cómo es que la tasa de interés afecta a la velocidad de circulación del dinero. ¿Tá? Bueno, vamos a arrancar preguntándonos qué es el dinero. Acá vamos a hacer una serie de cuestiones de introducción antes de mostrarles esta tabla. Tengan en cuenta que el dinero es como la sangre del cuerpo nuestro o, si quieren, el aceite de un vehículo. ¿Tá? Sin eso no podríamos andar, ¿tá? No podríamos funcionar tal como estamos en la sociedad. ¿Tá? Es esencial para la vida económica. El dinero no es solamente los billetes y monedas, como aparece acá en el cuadro como número 1, sino que es una serie o un conjunto de activos financieros que tienen características especiales, que básicamente las características especiales que tiene el dinero, digamos, es que sirven para hacer transacciones, es decir, sirve como medio de cambio. Yo puedo comprar cualquier cosa entregando a cambio billetes, ¿tá? Y puedo vender cualquier cosa recibiendo a cambio billetes o dinero, ¿tá? Mejor dicho, dinero, ¿no es cierto? Si no existiera el dinero,
nosotros tendríamos que dedicarnos a hacer el trueque, ¿tá? Es decir, a intercambiar un bien por otro. Y eso haría totalmente dificultosa las relaciones económicas, ¿tá? Las transacciones económicas, porque tendría que haber, por ejemplo, que lo que yo tengo lo quiera, que lo que yo tengo para intercambiar lo quiera la persona a la que yo quiero comprarle algún bien, ¿tá? Entonces tendría que haber como lo que se llama doble coincidencia de deseos. Y digamos que esta es una cuestión importante porque el dinero aparte ha ido modificándose. Nosotros tengamos en cuenta, debido a que el trueque es algo bastante complicado, prácticamente ninguna sociedad tuvo, ninguna sociedad que haya tenido comercio, que haya pretendido comerciar, no tuvo moneda, ¿tá? Siempre algún bien fue moneda, ¿tá? Puede ser, por ejemplo, la sal, por ejemplo, en el desierto, la sal era un bien muy importante porque les permite evitar la deshidratación, ¿tá? Entonces, uno se pone un granito de sal por debajo de la lengua y eso empieza a generar, a hacer que generemos saliva y eso evita que nos deshidratemos, ¿tá? Y entonces esa era, por ejemplo, la moneda en el desierto y pues se hizo tan, cuando los moros se expandieron por toda Europa, esto se volvió muy común y por de allí viene la palabra salario, ¿no? Que es el pago mensual que reciben los trabajadores y que está basado en que antes se pagaba con sal a las personas, ¿tá? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Después con el tiempo aparecieron lo que eran los metales preciosos, el oro, la plata, ¿tá? Y el oro y la plata empezaron a ser la base del sistema monetario, ¿tá? Con el tiempo aparecieron las monedas de oro y plata y ya después más avanzado empezaron a aparecer los bancos que básicamente lo que hacían era guardarle las monedas de oro y plata a la gente, pero para que la gente no tuviera que estar sacando las monedas de oro y plata para ir a comprar, lo que hacían los bancos era darles unos certificados de depósito, es decir, papelitos que decían que esta persona tenía tantas monedas de oro y plata en el banco, ¿tá? Y entonces esos certificados de depósitos empezaron a circular, no tenían nombre, entonces quien tenía ese papelito era el dueño de las monedas de oro y plata que hubiera en el banco, ¿tá? Esos papelitos con el tiempo se transformaron en lo que se llaman billetes, ¿tá? Así aparecen los billetes, pero fíjense que esos billetes tenían un respaldo en el banco que era el oro y la plata que estaban guardados, ¿tá? Después de la Primera Guerra Mundial, casi todos los países desarrollados y principalmente Europa se quedaron sin oro porque tuvieron que financiar los gastos de la guerra, ¿tá? Tuvieron que financiar la compra de armas y la compra de alimentos sobre todo. Piensen que se fueron muchos hombres a pelear al frente y entonces no había quien produjera muchísimo de los bienes. Entonces eso llevó a que los países tuvieran que usar su oro para pagar las compras a otros países, entre ellos Argentina, por ejemplo, a quien le compraban trigo de los dos lados de la guerra, hasta los alemanes en la Primera Guerra Mundial y los británicos por el otro. Bueno, la cuestión fue que después de esa guerra, muchos de los países se encontraron con que no tenían oro para respaldar los billetes que habían dando vuelta y entonces abandonaron el respaldo del oro y empezaron a utilizar al dólar como respaldo. Es decir, cada país tenía una cotización fija con respecto del dólar. Por ejemplo, supónganse Argentina tenía 30 pesos por cada dólar a principios del siglo XX, y eso significaba que por cada dólar uno tenía que entregar 30 pesos. Pero indirectamente, como el dólar sí tenía respaldo en oro, entonces
indirectamente lo que estábamos diciendo es que esos 30 pesos estaban respaldados por el oro que estaba en Estados Unidos. ¿Tá? Entonces era más o menos el funcionamiento de lo que se llamó la era del patrón dólar. ¿Tá? Antes fue el patrón oro, ahora el patrón dólar. ¿Tá? Esto duró hasta el año 71, cuando Estados Unidos ya se había gastado muchísimo dinero en la guerra de Vietnam y entonces se quedó sin oro prácticamente en sus reservas y entonces decidió también abandonar el patrón oro. A partir de allí aparece lo que se llama el dinero fiduciario. ¿Qué significa fiduciario? Que simplemente la gente lo acepta al dinero por dos razones. Porque, digamos, facilita las transacciones, eso sería lo normal, pero aparte porque, digamos, que existe confianza en que con eso se pueden pagar las deudas o se pueden comprar cosas y vender cosas. ¿tá? O sea, si yo, por ejemplo, fuera a entregar un billete al comerciante, el comerciante me lo va a aceptar solo en la medida en que con ese billete el comerciante pueda comprar otras cosas o pueda pagar impuestos, por ejemplo. ¿tá? Entonces, esa es una cuestión. ¿tá? Y lo que hay que tener en cuenta es que desde que aparece lo que se llama el dinero fiduciario, fiducia significa confianza, o sea, es dinero que está basado en la confianza de que me lo van a aceptar como parte de pago, por eso se llama fiduciario. Bueno, ese dinero aparte existe una norma legal, existe una ley que obliga a todas las personas a aceptar los billetes. Entonces, por eso se llama que es un medio legal de pago, se dice que es un medio legal de pago. ¿tá? Bueno, esta es una de las características del dinero, ¿tá? Que es, o una de las funciones del dinero, que es ser medio de cambio. ¿tá? Pero existen otras dos funciones que cumple el dinero. Una de ellas es que debe ser unidad de cuenta, ¿tá? O mejor dicho, es unidad de cuenta. ¿Qué significa que sea unidad de cuenta? Que sea unidad de cuenta significa que el dinero sirve para simplificar mucho los precios. ¿tá? Cuando uno va y pregunta un precio en cualquier lado acá en Argentina, te dicen tantos pesos. ¿tá? Cuando te dicen tantos pesos, lo que estamos haciendo es simplificando porque cada bien tiene un solo precio, que es el precio en pesos. ¿tá? Que es lo contrario de lo que ocurriría con el trueque. ¿tá? Imagínense si yo quiero ir a comprar 1 kilo de mandarinas, eso valdría 1 kilo de bananas o medio kilo de sandía o 3 kilos de uva. ¿tá? Entonces, cada bien tendría miles de precios. ¿tá? Entonces, el dinero lo que hace es simplificar muchísimo también la idea de cuáles son los precios de cada bien. Y la tercera función que tiene que cumplir el dinero es que sea reserva de valor. ¿Qué significa esto? Que cuando uno recibe una unidad de dinero, supónganse 10 pesos, uno puede tenerlos durante un tiempo sin que el dinero pierda valor. Es decir, que yo pueda comprar ahora o dentro de un tiempo lo mismo con esa plata. ¿tá? Fíjense que en esto la inflación juega en contra del dinero. O sea, el dinero pierde esa capacidad de ser reserva de valor cuando hay inflación, es decir, cuando los precios suben. Porque entonces, si yo dejo pasar un mes, ya con los 100 pesos que tengas, por ejemplo, puedo comprar menos que antes. Muchas veces, derivado de este problema inflacionario, surge lo que se llama o se aplica, la gente lo aplica normalmente, lo que se llama la ley de Gresham. ¿tá? Gresham lo que planteó fue lo siguiente, se expresa en una frase y después le explicamos. La frase que dijo Gresham fue, el dinero malo reemplaza al bueno. ¿tá? ¿Qué significa el dinero malo reemplaza al bueno? Significa que lo que hace la gente cuando uno tiene dos monedas es guardarse la moneda buena y entregar la moneda mala. ¿tá? Por ejemplo, lo que ocurre en Argentina con el tema de los pesos. ¿tá? Si, por ejemplo, uno dijera, bueno, a ver, me dan la oportunidad o la alternativa de pagar en dólares o en pesos la compra, por ejemplo, de un auto. ¿Qué moneda voy a utilizar para pagar? ¿Qué moneda utilizarían?
¿Están ahí? Pesos, y me quedo con los dólares. Bien. A ver, ¿Me estaban escuchando? sí, ahí está. Bien. Bueno, entonces, les decía, lo que uno tendría que hacer ante esa situación es básicamente guardarse los dólares y pagar con los pesos. Es decir, entregar la moneda mala y dejar la moneda buena. ¿Tá? Algo similar pasó en Mendoza en los años, a principios del siglo XXI, año 2001-2002, cuando Mendoza no tenía dinero para poder pagarle los sueldos a sus empleados públicos y entonces tuvo que emitir una cuasi moneda, es decir, una moneda de uso solamente en Mendoza, que se llamó Petrón, y que el gobierno de Mendoza tuvo que obligar a los comerciantes a aceptar como medio de pago. Ahora, lo que hacía la gente, los empleados públicos, era si recibían 80% de sus ingresos en Petrón y 20% en pesos, se guardaban los pesos y entregaban primero los Petrón, compraban primero con los Petrón, y si les seguía faltando, recién ahí entregaban los pesos. ¿tá? Y ahí entonces la ley de Gresham lo que hacía era que la gente se deshiciera de estos Petrón y se quedara con los pesos. ¿tá? Bueno, fíjense que ahora entonces veamos cómo hacemos para medir el dinero en una economía. Y para eso nosotros vamos a mirar lo que se llaman los agregados monetarios. ¿tá? Los agregados monetarios lo que me hacen es medir cuánto dinero hay en una economía. ¿tá? Y el primer agregado monetario es la cantidad de billetes y monedas en poder del público. Esto se le suele llamar dinero de alto poder adquisitivo y se escribe con MH. ¿tá? Ese es el dinero de alto poder adquisitivo. Sumado a algunos datos más, cheque de viajeros, más depósitos a la vista, los depósitos a la vista, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que son depósitos que no tienen restricciones, ¿tá? y que además tienen la posibilidad de emitir cheques. ¿tá? Entonces, por eso es que también son como si fuera dinero. ¿tá? Todos estos forman lo que se llama el primer agregado monetario, que es M1. ¿tá? M1 es la suma de estos cuatro. ¿tá? Fíjense que lo que estamos haciendo es poniendo primero a los que tienen mayor, vamos a escribir, los que tienen mayor grado de liquidez primero. ¿Qué es el grado de liquidez? La posibilidad de transformar, la posibilidad de ser utilizados para comprar cosas. ¿no? Entonces, los billetes y monedas los billetes y monedas que aparecen acá son los que tienen mayor grado de liquidez. ¿tá? Básicamente porque son los que tienen mayor facilidad para ser usados como para comprar cosas. ¿tá? Y a medida que vamos bajando, vamos encontrándonos con elementos que son dinero también, valores que son dinero también, activos financieros que también son dinero, pero que tienen menor grado de liquidez. ¿tá? Los depósitos a la vista tienen menor grado de liquidez porque uno, para poder comprar con un depósito, tiene que emitir un cheque, ¿tá? tiene que armar un cheque. ¿tá? Y entonces ya no todos te aceptan cheques. ¿tá? Entonces resulta un poquito más difícil, tiene menor grado de liquidez un depósito a la vista. ¿tá? Entonces, esto sería M1. Si le sumamos las cajas de ahorro y los depósitos a plazo, pero de baja denominación, y todos estos datos, tengo el segundo agregado, que es M2. ¿tá? M2 muestra, fíjense que M2 es M1, acá aparece el 5, que es M1. Entonces sería M2 sería igual a M1 más todo esto. ¿tá? Y entonces por eso se llama agregados monetarios. Se van agregando unos a otros ¿tá? y se van sumando otros elementos.
Después sumamos todos estos otros elementos y obtenemos M3, que M3, de nuevo, fíjense que aparece un 11 acá. Perdón, 11, 12, 13, 14, no, esto está mal puesto. Es 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Tá? 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces sumamos M2. ¿Tá? O sea que M3 es M1 más 5, 6, 7 y 8 más todo esto. Ese sería M3. Fíjense una cosa. Esto nos permite ir sabiendo qué cantidad de dinero hay en una economía. En Estados Unidos, debido a que empezaron a aparecer muchísimos elementos, muchísimas formas virtuales de dinero, como por ejemplo tarjetas de débito, tarjeta de crédito de uso masivo, se dejó de medir M3 porque la gente ya no compra ni vende con estos elementos. ¿tá? Entonces, básicamente por eso es que se dejó de medir M3. ¿tá? Bueno, vamos a ver un poquito de la teoría, vamos a ver cómo analizamos la demanda de dinero. Y para eso vamos a ver una teoría que está basada en lo que se llama la ecuación cuantitativa del dinero, que también se conoce como la teoría cuantitativa del dinero. ¿no? ¿Qué es lo que me dice la teoría cuantitativa del dinero? Lo que me dice básicamente es que lo que la gente quiere comprar, las transacciones, vamos a escribir porque si no... Las transacciones que realiza la gente están muy vinculadas con el ingreso de la gente. Y el ingreso de la gente está vinculado a lo siguiente. Ustedes piensen en una persona que tiene una finca. Una persona que tiene una finca, su ingreso va a estar dado por lo que coseche, que sería Q, ¿tá? Lo que produzca sería Q, multiplicado por los precios de esos bienes, ¿tá? Es decir, por el nivel de precios. Entonces, básicamente, P por Q representa sus ingresos. ¿tá? Y eso sería igual al valor de las transacciones. Es decir, la gente necesita tener esta cantidad de dinero para poder realizar sus compras. ¿tá? Vamos a suponer que el nivel de ahorro es bajo, ¿tá? Y entonces la mayor parte, o puede ser que consideremos que el nivel de ahorro es estable. Entonces, la relación entre valor de las transacciones y nivel de ingresos, que sería P por Q, sería lo que corresponde al valor de las transacciones, ¿tá? Lo que la gente necesitaría de dinero para poder atender esas transacciones, ¿tá? Atender sus compras, ¿tá? Lo que quiere comprar. Y a su vez, nosotros nos vamos a encontrar con que para eso la gente va a necesitar dinero y eso va a estar dado por la cantidad de dinero que es M, ¿tá? M va a ser dinero por money en inglés, multiplicado por la velocidad de circulación de ese dinero. ¿Por qué? Porque nunca la cantidad de dinero nunca la cantidad de dinero que haya en la economía va a ser igual a lo que la gente va a usar para poder comprar. ¿tá? Básicamente, o va a necesitar para poder comprar. Básicamente porque eso implicaría una cantidad de dinero infernal. Y aparte otra de las cuestiones es que el dinero no se quema después de que uno compra algo. Entonces, el dinero emitido, el dinero, los billetes y monedas, siguen existiendo, ¿tá? Y se pueden usar para comprar otras cosas y otras cosas y otras cosas. Entonces, nunca la cantidad de dinero va a ser igual al nivel de ingresos o al valor de las transacciones que tienen que tienen las personas de una sociedad. Entonces, la cantidad de dinero siempre es menor que todo esto. Por lo tanto, cada unidad, cada billete, cada peso
va a ser utilizado varias veces para comprar cosas. Entonces, esto es lo que nos muestra la velocidad de circulación del dinero. ¿Cuántos pesos, cuántos pesos son financiados con cada peso que se emite? ¿Tá? Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. Enseguida vamos a ver un ejemplo. ¿Tá? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuestiones importantes a tener en cuenta. Primero, Q es el nivel de producción. A esto le vamos a llamar, esto es lo que nosotros conocemos como PBI real. ¿Tá? O también lo conocemos como producción del país. ¿Tá? Y P por Q, nosotros habíamos visto que eran el valor de las transacciones, pero también lo conocemos como PBI nominal. ¿Tá? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Tá? Fíjense que Q es PBI real, P por Q, PBI nominal. ¿Tá? Q también puede ser nombrado como producción. Bueno, entonces, una cuestión importante. Básicamente lo que nosotros vamos a estar teniendo en cuenta es, primero, ver a qué equivale la velocidad de circulación. Básicamente lo que hacemos es pasar m, que estamos siendo multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y nos queda esta ecuación, P por Q sobre M. ¿Tá? Esa sería la velocidad de circulación. P por Q dijimos que es el PBI nominal y M dijimos que es dinero. ¿Tá? Entonces, la velocidad de circulación va en función de la relación entre PBI nominal y dinero. Por ejemplo, supónganse que yo tengo un PBI nominal de 14. ¿Tá? Eso sería, recuerden, PBI nominal de 14 equivale a cuál sería el ingreso de las personas en ese país. Es decir, cuánto dinero vamos a utilizar para poder comprar todos los bienes que quisiéramos comprar. ¿Tá? Si yo tengo en el mercado nada más que 2 pesos, eso significa que la velocidad de circulación es 7. ¿Qué significa que la velocidad de circulación es 7? Significa que cada peso emitido, cada peso que tiene la gente, tiene que usarse para respaldar 7 pesos en transacciones. ¿Tá? O sea, estos billetes, estos 2 pesos van a usarse para comprar cosas por 7 pesos. ¿Tá? Eso es lo que nosotros estamos diciendo con esto de la velocidad de circulación. También, otra de las cuestiones que nosotros vamos a mirar derivado de esta teoría cuantitativa del dinero, dijimos que esto servía para ver la demanda de dinero. Entonces, vamos a ver cómo es que se mide la demanda. La demanda de dinero se llama demanda de saldos monetarios reales. ¿Tá? Es decir, demanda de dinero, pero en función de lo que uno puede comprar. ¿Tá? Y por eso lo que hacemos es, a partir de esta ecuación cuantitativa del dinero, lo que hacemos es este P pasa al otro lado dividiendo y esta B corta pasa al otro lado dividiendo. Entonces me queda que M sobre P, es decir, la demanda de saldos monetarios reales, es igual a Q sobre B. ¿Tá? Esa sería la demanda de saldos monetarios reales. Y la demanda de saldos monetarios, es decir, cuánto dinero quiere la gente, es simplemente M, que es igual a, en este caso sería Q sobre B multiplicado por P. ¿Tá? Pasa al otro lado dividiendo. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos la demanda de dinero. ¿Tá? La demanda de dinero es
Q sobre B por P. ¿Tá? Esta es la demanda de saldos monetarios reales, es decir, la capacidad de compra que tiene el dinero. O sea, la gente demanda dinero en función de la capacidad de compra. ¿Tá? Eso sería lo que nosotros tenemos para ver. ¿Tá? Y ahí tenemos la forma de o la ecuación de la curva de demanda. ¿Tá? Acuérdense que es la de aquí abajo. ¿Tá? M igual a Q sobre B por P, de las rojas. Vamos a borrar. Aquí. En 3 minutos se acaba y mando la segunda invitación. ¿Qué hacemos por el lado de la oferta? ¿Cómo hacemos el análisis por el lado de la oferta? Bueno, lo que nosotros vamos a analizar por el lado de la oferta es que la oferta de dinero es básicamente la cantidad de dinero, ¿está? Y entonces, para poder determinar la cantidad de dinero, la política económica que lleve a cabo el Estado es un factor muy importante en la determinación de la cantidad de dinero, ¿tá? Pero no es el único factor, ¿tá? De la cantidad de dinero que va a entregarle el Estado a los agentes económicos de una sociedad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en casi todos los países existe un banco central con autoridad legal para emitir dinero, es decir, el único que puede emitir dinero es el Banco Central. ¿Tá? Existen algunas excepciones, por ejemplo, Ecuador, Panamá y El Salvador son 3 países que han decidido no tener moneda propia, sino utilizar el dólar como moneda para su funcionamiento. ¿Tá? Entonces lo que ocurre es que el Banco Central no puede emitir dólares. El único que puede emitir dólares es el Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, ¿tá? En Estados Unidos. ¿Qué misión tienen los bancos centrales? Los bancos centrales tienen como misión preservar el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué significa esto? Significa que el peso, la moneda que se emita, tiene que tener el mismo poder adquisitivo a través del tiempo con respecto de otros bienes. Básicamente lo que dice es, entonces, tiene que lograr que haya estabilidad en los precios y aparte tiene que tener estabilidad o preservar el poder adquisitivo del peso con respecto de otras monedas. Es decir, también lo que estamos diciendo es que el Banco Central es el responsable de que el peso, la cotización del peso con respecto a otras monedas, como el dólar, también sea estable, que no crezca demasiado el valor o la cotización de una moneda extranjera. ¿Tá? Fíjense que estos son 2 grandes problemas que tenemos en la Argentina, está los precios y el tipo de cambio nominal. Entonces uno dice, bueno, entonces es culpa del Banco Central. Ahora, el problema que existe es que hay una discusión muy grande en todo el mundo, no solamente en la Argentina, acerca de si el Banco Central tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo o no. ¿No? Y esto tiene que ver con que el Banco Central es una herramienta muy importante en materia de política y puede lograr objetivos muy buenos en otros ámbitos. ¿Tá? Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen? Se puede usar para bien o para mal esto, y esta es una de las cuestiones. ¿Tá? El Banco Central, si fuera independiente, eso le permitiría a las autoridades del Banco Central concentrarse en conseguir estos objetivos. ¿Tá? Y entonces, digamos que eso es lo que en los libros se plantea como algo importante. Pero lo que ocurre es que en la realidad muchas veces el Banco Central no es independiente del Poder Ejecutivo. ¿Tá? Y cuando no es